El día de hoy veremos el último pilar de Poe, que en este caso es el polimorfismo. Así que, ¿qué es? El polimorfismo permite que distintas subclases puedan realizar la misma operación, pero de distinta manera. O también que un mismo objeto pueda tener distintas formas. Por ejemplo, aquí tengo una clase animal donde tiene su nombre y tiene una función para hacer sonido. Pero sus subclases o sus hijos, que puede ser el pollo, el cerdo, una abeja, el león, un perro, un gato, hacer sonido lo harán de distinta manera. Va a tener la misma función todos, la van a heredar, pero cada uno lo va a hacer de manera distinta, porque obviamente pues, un cerdo no va a ser grrr, un gallo no va a ser pío pío, ¿no? Bueno, tal vez sí. Pero bueno, se entiende, ¿no? Entonces, el polimorfismo generalmente se puede ver en dos aspectos. Uno, que es con los métodos, que entraría la sobreescritura de métodos y la sobrecarga de métodos. Y por segundo, la representación de objetos. Así que primero veremos lo que sería métodos. Ok, entonces primero hablaremos sobre la sobreescritura de métodos, que permite crear métodos iguales, pero con distinto comportamiento. Se usa principalmente en la herencia, para distintas subclases. Así que, por ejemplo, yo tengo aquí mi clase animal, donde tengo su método de hacer sonido, ¿no? Y es, animal está haciendo un sonido. Pero, para el perro, esta misma función es wow. Para el gato es miau. Y la vaca es mu. Como ven, cada uno lo está haciendo de manera distinta. Así que lo voy a explicar. Primero ven que todos tienen lo mismo, el override. ¿Qué es override? Si ustedes lo ponen en el traductor, les saldrá que puede ser sobreescribir, anular, cancelar. Entonces, override lo que hace es que sobreescribe el método padre, o sea, elimina lo que sería el cuerpo y lo ejecuta de una manera distinta. También el gato y la vaca, pero la vaca tiene algo distinto, que es otra manera que podemos también hacer la sobreescritura. Es que aquí tiene otra vez un super. ¿Y que para qué sirve esto? El super sirve más que nada, o sea, super punto hacer sonido, estamos haciendo referencia al método de la clase principal. Esto sirve cuando yo quiero que un método, no es que lo quiera sobreescribir, simplemente le quiero agregar algo más, algo extra. Así que en este caso estoy mandando a llamarlo y después que imprima el mu. Así que si yo mando a poner hacer sonido para una vaca, va a imprimir animal está haciendo sonido mu. Ok, no lo estoy sobreescribiendo, simplemente te estoy agregando algo más. Pero para hacer eso, en teoría lo sobreescribo, pero en el cuerpo lo mando a llamar nuevamente y le agrego algo. Y después tenemos lo que sería la sobrecarga de métodos, que esto permite crear métodos iguales, pero con parámetros distintos. Se permite siempre y cuando los parámetros no sean iguales en tipo y en cantidad. Así que en este caso voy a dar otro ejemplo. Lo que sería un método para calcular el área, ¿no? Entonces aquí tengo public double area y sus parámetros es un double llamado base y un double llamado altura o height y retorna base por altura, ¿no? Entonces aquí lo que nos importa, como ven, es que no sean iguales en tipo y cantidad. Así que aquí tenemos dos tipos de parámetros de double. Y tenemos una siguiente función que se llama exactamente igual, retorna exactamente igual, pero sus parámetros son de tipo float. Así que de esta manera no son iguales. Y sí permite que funcione correctamente. En este caso tengo también public double area, pero sus dos parámetros son double, aunque se llaman de distinta manera, son double los dos. Así que de esta manera no se puede hacer una sobrecarga de método. Por último, de este lado, como ven, también los tengo de int, pero aquí tengo algo distinto, algo curioso. Lo que hago es que mando a llamar nuevamente el parámetro, pero no estoy mandando a llamar este parámetro, porque como se dan cuenta, los parámetros enteros los convertí a dobles, y ya convertidos a dobles, lo que hice es que los puse como parámetros aquí. ¿Y cómo es que Java se entera
si estoy usando este parámetro, si estoy usando este, si estoy usando este. Pues muy fácil. Por el tipo de dato que le ponemos como parámetro. En este caso, si le estoy poniendo double double, se va a dar cuenta inmediatamente que está aquí. Si estos fueran flotantes, él sabría que le estoy llamando a llamar esto. Entonces, por eso es que se permite la sobrecarga de métodos, porque sí se puede llegar a diferenciar dependiendo de los parámetros que se pasen. En este caso no vas a ver. Aquí yo puedo tener dos procedimientos distintos, pero como son del mismo tipo, no sabrá decir cuál es cuál estoy eligiendo. Así que de esta manera es como se puede permitir la sobrecarga de métodos. Y por último también tenemos cuando no tiene ningún parámetro. Como ven, estos nosotros lo hemos utilizado mucho. Más que nada cuando creamos unos constructores para los objetos. Porque por lo regular creamos un constructor vacío y otro con el mismo nombre, pero con más parámetros. De esta manera ustedes pueden permitirse que dependiendo del tipo de dato puedan ser distintas operaciones. O si quieren que sea la misma operación, pueden hacerlo de esta manera. Mandan a llamarlo, pero hacen una conversión. Y por último tenemos lo que sería la referencia al objeto. Esto se refiere a que la instancia de una superclase puede guardar la instancia de sus subclases, siendo que una sola variable u objeto pueda tener distintas formas. Esto tal cual como ven, distintas, poli, formas, morfismo, distintas formas, ¿no? Ahí se entiende la correlación del nombre. Entonces, por ejemplo, hice una instancia donde el tipo de objeto es animal. Pero, por ejemplo, en mi perro, su constructor es perro. Y en mi gato, su constructor es gato. Son distintos constructores. Pero como los dos heredan de animal, no hay ningún problema. Y al momento de mandar a llamar su método, cada uno lo va a hacer de una manera distinta. ¿Y esto pues para qué me sirve? Por ejemplo, aquí tengo otro en el que se puede usar. Yo tengo un objeto, una variable llamada animal de tipo animal y ya, la inicializo. Entonces hago un switch que dependiendo de lo que elige el usuario, que en este caso hice un escáner, escoge 1, se va a inicializar como perro. Si escoge 2, se va a iniciar como gato. Y si escoge 3, se va a iniciar como una vaca. Así que dependiendo de cuál haga, aún así va a ser el animal, va a ser un sonido. Pero esto va a depender de lo que haya elegido el usuario. Entonces de esta manera tengo que hacer un if else o un if que si escoge un perro que haga tal sonido, que si hace un gato lo inicialice y haga otro sonido. Entonces de esta manera es como se puede lograr el polimorfismo en la referencia con los objetos. Pero algo muy importante es que si la clase padre no tiene una función de sus hijos, se necesitará hacer una conversión explícita. Pero primero que nada, ¿qué es una conversión explícita? Eso es lo que hicimos hace rato cuando estaba dando el ejemplo de la sobrecarga de métodos. Es que, por ejemplo, aquí yo tengo un entero llamado número y le quiero dar el valor de 5.4. Esto no se puede pues porque 0.4 es un valor decimal. Así que esto me da un error. ¿Y cómo hago una conversión explícita? Pues a su izquierda del valor le pongo el tipo de valor que quiere que sea. Es decir, de esta manera lo estoy obligando que este 5.4 se convierta en entero. Entonces de esta manera se logra la conversión. Y algo similar se produce aquí. Por ejemplo, igual si yo hago un animal mi perro y otro mi gato, entonces la clase perro tiene la función de comer croquetas y la clase gato tiene la función de cazar ratas. Pero estas dos funciones no las tiene animal, no las tiene mi clase padre. Así que esto me va a dar error. ¿Por qué? Porque como las inicialicé o les puse el tipo de dato de animal y este no la tiene, me está dando error. Si lo hubiera puesto perro, si lo hubiera puesto gato, sí, pero no. Entonces, ¿qué se puede hacer en estos casos? Pues hago una conversión explícita. A la izquierda pongo el tipo de dato que quiero que se convierta. Esto obviamente solamente va a ser temporal, solamente va a ser como en esta ocasión. Y ya poniéndolo, me deja acceder a los atributos de este tipo de dato. Entonces, esto puede llegar a ser un problema, pero se puede solucionar, ya sea con interfaces o con clases abstractas, que lo veremos en futuras clases. Y esto sería todo de parte del polimorfismo, cómo lo pueden usar y en Java y para qué sirve. Entonces, esto es muy útil e incluso ya lo hemos utilizado sin que nos hayamos dado cuenta. Sería todo. Muchas gracias.